¿Sabíais que a mitad del siglo XI, concretamente en el año 1054, se produjo el gran cisma que dividió a la cristiandad entre sus vertientes oriental u ortodoxa, más conocida, y occidental o católica? ¿Sabíais que además en esa misma época se estaba desarrollando una reforma dentro del seno de la Iglesia de Roma, conocida como la Reforma Gregoriana, la cual intentaba, o pretendía teóricamente, por una parte regresar a los orígenes del cristianismo, aplicando reformas tanto en la estructura como en las jerarquías, como en los medios de financiación y en la forma de vida monástica? Entre otras cosas, se tocó la liturgia, entendida, por supuesto, como las costumbres, tradiciones, detalles y fórmulas con las cuales la Iglesia organizaba el culto a Dios. Esto a nosotros a día de hoy, no sé exactamente de qué religión seréis vosotros o si sois creyentes, pero dentro del mundo cristiano es algo que está como muy asentado, muy sencillo. Es una cosa que a menudo ni nos planteamos, pero la realidad es que a finales del siglo XI y principios del siglo XII, en Europa se está luchando por asentar un único modelo de liturgia para todos, conocido como el modelo romano. Esto significa que antes de la imposición de ese modelo romano, que procedía desde Roma, que lo habían ido poniendo los papas, que lo habían ido modificando a medida que avanzaba el tiempo, era distinto de los modelos litúrgicos que podía haber en otros países o en otros reinos, territorios y demás? Sí, concretamente, en nuestro caso, había un modelo hispano, también conocido como mozárabe, aunque también he leído en algunas fuentes que lo llaman modelo gótico, que se aplicaba desde tiempos de los visigodos en toda la península ibérica. Y es un sistema que el rey Alfonso VI de León, os he hablado ya antes de él, los que hayáis visto el programa del Cid, porque es el rey que gobernó en tiempos de Ruy Díaz de Vivar, fue uno de los reyes que finalmente van a decidir cambiar el sistema, favorecer su cambio y aplicar e instaurar la liturgia romana siguiendo las indicaciones del papado en todo su territorio, en todo su reino. Pero, ¿por qué lo haría? Y lo más importante, ¿cómo es posible que este cambio de decisión, si un rito, si otro, los cambios del papa, los cambios de otras abadías, cambios en las vidas monásticas también, cómo iba a ser posible que eso afectara a una niña que nació 30 años después de que se produjera el gran cisma, es decir, que mutuamente las iglesias de Oriente y de Occidente se excomulgaran entre ellas? ¿Cómo iba a afectar eso al reinado de la primera reina titular por derecho propio de León? Pues bien, sobre eso va el programa de hoy, así que coged palomitas, sentaos, poneros cómodos y vamos a hablar sobre la reina Urraca I de León, alias la Temeraria. Atrás quedaron el bosque invernal y sus sonidos naturales. Ocultos entre los árboles, pensó que podría haber algún tipo de duendecillos, de esos que ríen con los problemas humanos, aparentemente insignificantes y nada relacionados con ellos. El señor Adamic se volvió un segundo para atisbar los diminutos ojillos negros o las sombras tras las hojitas, para pedir que se alejaran con una mano en el corazón. Esa mañana se iba a derramar sangre y los daños colaterales eran innecesarios. La oscura y fantasmal dama se desvaneció en el aire. Donde había estado ella ya no había nada más que aire. Sin embargo, al hombre le bastó con alzar un poco la mirada para encontrarla, sentada al borde de una de las ventanas, observando con lágrimas en los ojos el interior de un cuarto. Era como si ahí dentro la aguardara toda su vida, una vida a la cual tenía miedo de acceder. Si quieres saber cómo continúa la historia, no te pierdas Las sombras de Praga, la nueva novela de Marta Cánigo Fernández con Ediciones Antonella, ya a la venta en digital y en físico. En digital en Amazon Kindle y a través de la página web, y en físico a través de la página web en cualquier librería o encargándoselo a la autora a través de Instagram, @elmundodelaki. Tenéis toda la información necesaria en la descripción del programa. Y ahora sí, vamos a continuar.
Urraca nació en tiempos del Cid. Su padre, el rey Alfonso VI de León, era quien gobernaba, el famoso rey del Cantar de Mio Cid, que sustituyó y, quizás, quién sabe, llegó a asesinar a su hermano mayor, Sancho II el Fuerte, primer rey de Castilla. Pero eso ya había pasado. Sancho ya estaba muerto cuando nació Urraca. Llevaba 8 años muerto y Alfonso llevaba un gobierno estable, afianzado, que poco a poco iría pasando a la historia como uno de los más llamativos de la Edad Media leonesa, y también castellana, por supuesto. Pero todavía se trata de dos entidades separadas, León por una parte y Castilla por otra, aunque estén gobernadas por un mismo rey. El padre de Urraca, don Alfonso VI, había estado casado anteriormente con Inés de Aquitania, una noble de origen francés, como su propio nombre indica, pero este matrimonio había sido anulado. Ese matrimonio no dio hijos, pero no importaba mucho, pues el rey había tenido niños fuera del matrimonio, 2 hijas en concreto, con una noble leonesa de la época llamada Jimena Muñoz, considerada una concubina nobilísima. Pero de las 2 niñas que nacerían de esa relación ilegítima, solamente una llegaría a ser muy conocida y a compartir demasiado espacio con nuestra protagonista de hoy, la reina Urraca. Se trataba de Elvira Alfónzez, una niña que nació en 1080. Pero sobre Elvira volveremos a hablar más tarde, en un rato. Por ahora creo que es más importante conocer a nuestra protagonista de hoy y cuál fue su origen. Veréis, cuando el rey Alfonso VI ve anulado su matrimonio, decide buscar una nueva esposa y la va a encontrar en la figura de una miembro de la familia de Borgoña. La dama en cuestión, Constanza de Borgoña, era viuda de otro noble francés y su padre, el duque de Borgoña Roberto el Viejo, consideró que era interesante este matrimonio con el rey leonés. Además, el rey leonés estaba interesado en acercarse más a la familia de los duques de Borgoña, que a día de hoy pertenecen a Francia, debido a que también eran la familia de Hugo de Semur, también conocido como Hugo de Cluny, no sé si se pronuncia bien así. Pero se trataba del abad de la abadía de Cluny, una de las más importantes, por no decir la más importante, de la cristiandad occidental de finales del siglo XI y principios del siglo XII. ¿Os acordáis lo que os he mencionado en la intro? De que esta es una época donde la reforma gregoriana está buscando reformar la Iglesia al completo y, concretamente, también va a buscar instaurar una liturgia romana común que sustituya a liturgias más locales, como podrían ser el rito hispánico. Pues bien, la abadía de Cluny va a ser una de las más estrictas a este respecto. Va a fomentar el regreso a la vida monástica considerado como original o más clásico, por así decirlo, más estricto en sus costumbres, y va a ser una firme defensora de la liturgia romana. Esta abadía, que pertenecía originalmente a la orden benedictina, va a tener mucha influencia en el sur de Francia, pero también en el norte de España. ¿Y quiénes estaban al norte de España en esta historia, los que nos interesan a nosotros hoy? Pues bien, los leoneses, los gallegos, los castellanos y una figura que va a empezar a destacar en esta época, pero que, sin embargo, nunca había sido un reino, nunca había recibido el título de rey hasta este momento. Se trataría del condado portucalense o los portugueses, por lo que el rey Alfonso va a buscar acercarse mucho a esta forma de ver la religión que apoyaban tanto los papas y que les agradaba. A fin de cuentas, tener al papa de su parte siempre iba a beneficiar, más cuando se dice que el padre de Urraca, es decir, volvemos otra vez, el rey Alfonso VI de León, se hizo llamar a sí mismo imperator en varias ocasiones. Por lo que, cuando Alfonso se casa con Constanza, Constanza de Borgoña se viene a vivir a León y allí van a tener una hija al año siguiente del matrimonio, es decir, en 1081, una niña a la que llamarían Urraca. No era el varón esperado, no era el heredero que buscaban, pues tengamos en cuenta que para esta época nunca una mujer había ejercido la corona por derecho propio y con toda su libertad de acción. Siendo así, Urraca va a criarse en la corte de León en compañía de su madre y también en compañía de sus hermanastras,
Y Elvira, concretamente, va a jugar un papel importante en la vida de Urraca. Las niñas se llevan 1 año de edad, o incluso menos, tal vez unos meses. Son hijas de distintas madres. Una es la heredera legítima y la otra es una bastarda a la que, sin embargo, su padre muestra cariño y, recordemos, su madre, Jimena Muñoz, es concubina nobilísima y no una amante al uso, podríamos decir, no una amante común. Con todo, la reina Constanza va a tener cierta capacidad de maniobra y lo tendría para decidir no solo el matrimonio de su hija Urraca, sino también para tener voto sobre el matrimonio de la pequeña Teresa. Y ahora les voy a pedir que nos pongamos todos en posición. Damos un salto temporal y nos plantamos en el año 1085-1086. En esos años, el rey Alfonso VI va a convocar o va a intentar pedir ayuda a los reinos cristianos para enfrentar a los almorávides, imperio norteafricano que cada vez se había expandido más, que ya se había hecho con buena parte de las taifas islámicas de toda la península ibérica y que ahora podía llegar a convertirse en una amenaza para con los cristianos. Sin embargo, hay que señalar que el padre de Urraca ya había reconquistado una de las taifas más importantes y que además, a nivel moral, digamos, para los cristianos, representaba una mayor importancia. Se trataba de la taifa de Toledo. La ciudad de Toledo, recordemos, había sido capital histórica durante el reino de los visigodos a principios de la Edad Media, inmediatamente después de la caída del Imperio Romano. Y por tanto, era una ciudad que siempre había tenido cierto misticismo, simbolismo y mucha importancia para la cristiandad hispánica, vamos a llamar. Pero eso había pasado 1 año antes, en 1085. En 1086 tiene lugar la batalla de Sagrajas, o también conocida como la batalla de Zácala, dependiendo de a quién preguntes. Y en esta ocasión, el rey Alfonso no salió vencedor, sino que vencieron las tropas de los almorávides, quienes por fin consiguieron poner freno a la expansión que estaban teniendo los reinos cristianos y concretamente el reino de León, con sus tierras castellanas, todo hay que decirlo. Esta batalla os la menciono porque en ella se cuenta que lucharon 2 hombres, parientes, sobrinos seguramente, de Constanza de Borgoña. Enrique y Raimundo no eran hermanos, eran miembros de la misma familia, parientes cercanos, pero de distinto orden, vamos a decir. Eran primos hermanos, y mientras que Raimundo pertenecía a la rama de la familia que gobernaba en el condado de Borgoña, en la zona oriental del territorio de Borgoña, Enrique pertenecía a la rama familiar que gobernaba el ducado de Borgoña. Eran 2 tierras, básicamente hermanas, que estaban divididas por una línea prácticamente perfecta. Es decir, a un lado tenían el territorio del condado, al lado oriental, y en el extremo occidental estaba el territorio de lo que sería el ducado de Borgoña. Pues bien, estos 2 muchachos llegan a la corte leonesa y al rey le llaman la atención, y la reina, es tía de ambos, está de acuerdo con acordar que estos 2 jóvenes se casen con 2 hijas del rey. Una será Teresa, la hija que había tenido con su concubina, y la otra será Urraca, su hija legítima, con Constanza de Borgoña. Urraca tenía en aquel momento 6 años y su marido le sacaba 10, es decir, que tenía 16. Y el caso de Teresa era muy similar. 2 niñas que se casaron con 2 jóvenes guerreros, ambos ya que habían entrado en batalla, que estaban un poquito más curtidos y que seguramente pues no serían el sueño de príncipe azul que tendría toda niña, por lo menos niña del siglo XIX, no sabemos del siglo XII. Pero aún así, no pudieron tomarlas por esposa, o por lo menos a Urraca no pudieron tomarla por esposa de forma completa, estamos todos pensando lo mismo, hasta el año 1093, cuando han pasado 7 años del matrimonio y Urraca ya está en edad de poder irse a vivir con su marido y de poder, pues, ejercer como esposa, como gobernante y como futura madre de sus hijos. Por supuesto, Urraca, como heredera, iba a pasar a un segundo plano. Iba a quedarse a la sombra de su marido. Sería Raimundo el que se llevaría el gran premio, porque se convertiría en el nuevo cabeza de la dinastía, en el nuevo rey de facto, y seguramente transmitiría su apellido, el de la Casa de Borgoña, a la nueva dinastía. Es decir, que habría un cambio en el Reino de León. Por primera vez, una dinastía que no fuese originaria de algún territorio de la península iba a gobernar en el trono. Pero para eso,
antes tendrían que aprender a ser reyes, y como dote de bodas, el rey Alfonso va a hacer un regalo a sus dos hijas, a Urraca y a Teresa. Va a tomar el reino de la Galaecia, Galicia, y lo va a dividir en dos. Va a entregar la zona norte a Raimundo y a Urraca, su hija legítima y sucesora en aquel momento, y la zona sur, que sería lo que llamarían el condado portucalense, a Teresa y a Enrique de Borgoña, para que gobernasen cada uno en sus respectivos territorios. Por lo que, cuando Urraca se convierte por fin en una esposa, en una mujer de forma completa, se marcha con su marido a Galicia e instalan allí su propia corte. Pero todo iba a cambiar, pues en el mismo año en el que esto ocurre, también fallece la madre de Urraca, la reina Constanza de Borgoña, y además, para colmo de males, en ese mismo año se iba a poner en riesgo la posibilidad de que Urraca y su marido llegasen a gobernar León algún día. Y es que el rey Alfonso había estado amancebado, había tenido una relación que hay quien dice que era legítima porque se habían casado, pero hay muchos que lo dudan, que esto nunca ha estado claro. Lo que sí se sabe es que tuvo un hijo con una de sus concubinas, la princesa Zaida, una mujer de origen islámico que, se cuenta, podría haber sido tanto nuera como hija del rey de la taifa de Sevilla, Al-Mutamid, y por tanto un niño que, independientemente de si había matrimonio o no, tenía la capacidad de reemplazar a Urraca en la línea de sucesión, pues aunque Urraca fuese la hija, digamos, de un matrimonio cristiano, oficial y demás, bendecido por el Papa y todo eso, el nuevo hijo de su majestad, al que bautizaron con el nombre de Sancho, era un varón y tenía todo el privilegio, tenía todos los derechos a gobernar por delante de su hermana. De manera que Urraca pasaría los próximos años viviendo como señora de Galicia, teniendo dos hijos con Raimundo, la primera una niña llamada Sancha y el segundo un niño, que sería llamado Alfonso, al igual que su abuelo, al igual que el padre de Urraca, su majestad. Y no se sabe a ciencia cierta cómo era la relación de los padres con los hijos en esta época. No está del todo claro hasta qué edad vivían con sus padres, o por lo menos con su madre, y cuándo los enviaban con otros tutores. Pero lo que se sabe es que cuando Sancha y Alfonso son pequeños, son enviados con distintos tutores. De una parte, Sancha será enviada con unas parientes femeninas de su madre Urraca, mientras que Alfonso sería enviado con su tutor, el conde Pedro Froilaz de Traba, un hombre de origen gallego. Y a pesar de esta distancia, lo que sí parece claro es que Urraca pasaba cierto tiempo con sus hijos, o que por lo menos los visitaba. Al menos hasta que en el año 1107, es decir, que pasaron unos cuantos años de matrimonio, Raimundo comienza a mostrar signos de enfermedad. Comienza a sentirse cansado y comienza a parecer que no durará mucho en este mundo. Y efectivamente, falleció en territorio leonés, en presencia de su esposa y de su suegro, el rey Alfonso. Morirá y dejará a Urraca como una viuda de 20 y pocos años, 25 años o así, con dos hijos, uno de ellos varón, que pueda ejercer más tarde, cuando ella muera, el gobierno de sus territorios, que ahora que Urraca había pasado a ser la segunda en la línea de sucesión, se iban a limitar a Galicia, a la Galicia del Norte, y iba a ejercer, mientras tanto, un dominio absoluto del territorio sin la intervención de su marido. Es decir, ahora Urraca no iba a quedarse a la sombra. Ya no había un hombre en la familia que gobernase y que ejerciera los poderes, o por lo menos la autoridad, la autoritas, de forma efectiva. Tenía que ser ella. Y ella, por lo que dicen, tenía mucho carácter. No en vano ha pasado a la historia como Urraca I la Temeraria. De manera que, oye, la mujer tenía las cosas claras, hay que decirlo. En este caso, de haber seguido así la vida, Urraca se habría convertido en una noble más de la época, una señora de las tierras que habría tenido, pues, un sucesor que se habría convertido en uno de los grandes señores de Galicia, que habrían podido ejercer presión contra cualquier cosa que quisiera hacer Sancho, el hermano pequeño de Urraca, que se habría convertido en rey de León. Pero una batalla en la provincia de Cuenca, bueno, en la actual provincia de Cuenca, cerca de Uclés, estaba a punto de cambiar todo el curso de la historia y la vida de Urraca para siempre. Pues en esa batalla,
que se produjo contra los almorávides, el 29 de mayo de 1108, el joven Sancho Alfónzez es porque era hijo de el rey Alfonso, fallecería, y nadie podría evitarlo. El muchacho, que apenas era un adolescente, moriría sin que tan siquiera fuese posible a su ayo, Álvar Fáñez, del cual también hablamos en el programa que hice sobre el Cid, porque era su más leal amigo o su más leal compañero de armas, por lo que nos describen los poemas, pudiera hacer nada para protegerlo. Cuentan que Urraca, al recibir esta noticia y hacerse consciente de que ahora ella era la heredera, otra vez, al trono leonés y que esta vez no había nadie que pudiese ayudarla en el camino, pues su padre ya tenía más de 60 años prácticamente y ella era joven, pero no tenía marido porque estaba viuda, acudió rápido con su padre, pues tenía que prepararse para lo que la esperaba. Y lo primero que la iba a esperar era una decisión a la que ella no quería someterse, pues los nobles de la época y su propio padre tenían muy claro que si Urraca iba a ejercer el trono, si iba a convertirse en reina, algo que nunca había ocurrido, que una mujer en León ni en ninguna parte de Europa se convirtiese en reina por derecho propio, no podía estar soltera, tenía que casarse y tenían que elegir un leonés, un castellano. Eso es lo que hubiesen querido los nobles de la época, que uno de los suyos, de uno de las dos facciones, de uno de los dos territorios más importantes de la corona, los leoneses por una parte, que eran el reino más antiguo, más histórico, la corona más clásica, y los castellanos por otro, que habían sido condado, que en tiempos del hermano del rey Alfonso se habían convertido en reino y que ahora estaban un poquito a mitad de camino otra vez, querían tomar su lugar, querían reclamar un puesto dentro del reino. Castilla era un reino, teóricamente, ahora lo era. Por tanto, ¿a quién iban a elegir? El rey Alfonso tuvo claro que igual era mejor que ninguno de ellos. Pero para esto os pido que sigáis escuchando. Tú no podrás gobernar, ni retener el reino de tu padre, e a nosotros regir, si non tomares marido, por lo cual te damos por consejo que tomes por marido al rey de Aragón, al cual ninguno de nosotros podrá contrastar ni contradecir, mas todos le obedeceremos por cuanto él viene de generación real. Fragmento de la crónica anónima de Sahagún sobre la conveniencia del matrimonio de doña Urraca. Y hubo muchos nombres que se barajaron para casarse con Urraca en aquella época. Uno de ellos, el más famoso probablemente, fue Gómez González de Candespina, un hombre castellano, un conde, concretamente, un miembro de este grupo de nobles que buscaba ascender y reclamar su puesto teóricamente, a ojos del rey por lo menos. Pero el rey, don Alfonso, consideraba que esta elección podría haber roto el equilibrio del reino, el equilibrio de unas fuerzas que siempre iban a estar de contrapeso, que tenían que mantenerse porque en cualquier momento podían saltar las armas. De manera que el rey va a buscar o va a preferir la aparición de otro extranjero en el panorama, pero no un extranjero cualquiera, uno que ya tenga una carrera militar de prestigio, que sea un buen guerrero, que sea un soldado, alguien reputado, capaz de mantener a raya a los nobles y que sea capaz también de regir los territorios mientras que protegía a su hija Urraca. El hombre que va a proponer no era otro que el rey de Aragón, Alfonso I el Batallador. Un hombre que, si recordaréis también de los programas del Cid, era pariente de Urraca. Eran primos cercanos. Pero a los nobles no les va a gustar esta idea, pues la intervención de Alfonso podría haberse interpretado como un intento de desplazar a la familia original, la familia que debía gobernar, y los gallegos, en concreto, no querían otro heredero que no fuese el hijo de Urraca, el pequeño Alfonso, que en este momento tenía 4 años. Parece ser que Urraca no quería marido, se negaba a tenerlo. También parece ser que se barajó la posibilidad de que el nuevo rey fuese el pequeño Alfonso y que Urraca actuara como reina regente. Pero no, Urraca tenía todos los derechos para gobernar y ella estaba decidida a convertirse en reina. Un suceso que vendría muy poco tiempo después.
debido a que a finales del año 1109 fallece el rey Alfonso a una edad bastante avanzada y dejando un reino que podemos decir que en términos generales había avanzado, había expandido territorio y que le había ido más o menos bien. Por lo que el gobierno de Urraca inició de forma apresurada y muy pronto tuvo que dar paso a sus primeros fueros, a su primera reunión con los nobles. Y los nobles seguían insistiendo en que se casara, ya que el rey, su padre, no había dejado nada totalmente atado. Urraca de nuevo va a negarse, pero finalmente Urraca va a tener que aceptar por una cuestión de Estado, y en ese mismo año, antes de que acabe, se van a firmar las capitulaciones matrimoniales entre la reina Urraca y el rey de Aragón, Alfonso I el Batallador, que ya llevaba 4 años gobernando y tenía fama de ser un hombre duro, misógino y bastante fuerte a nivel físico. De hecho, se dice, hay fuentes que le atribuyen la frase de que un buen soldado debía vivir con hombres y no con mujeres, lo cual de alguna manera ya nos da muestras de cómo era su carácter. Pero aún así va a aceptar este matrimonio. Él estaba interesado en hacerse con los reinos de Urraca, y Urraca, por su parte, consideraba que la amenaza de los almorávides era lo bastante seria como para tener que aceptar este matrimonio impuesto, que desde luego ella no parece que estuviese conforme, o así lo afirman los historiadores. Pero no iba a aceptar gratis, pues iba a obligar a Alfonso, los dos iban a tener que aceptar una serie de capitulaciones matrimoniales que iban a estar concentradas en una carta de arras y de donación entre los dos esposos. Entre todo lo que ponía en estas cartas se hacían menciones a que ella, pues en cierta manera, se iba a subordinar a Alfonso como rey. Iba a permitir, en la práctica, que él tomara posesión del cargo de rey, mientras que ella se iba a convertir en una reina no consorte porque León era suyo por derecho, pero sí pues secundaria. Aún así, también se hacían menciones bastante importantes a la sucesión que terminaron molestando mucho tanto a los nobles gallegos, castellanos y leoneses, como al mismísimo papa de aquel momento. Y es que se ha especulado mucho si este matrimonio se realizó con la intención de que los reinos de León y Aragón se uniesen, es decir, si se hizo con la intención de unir los territorios hispanos. Pero esta opinión cada vez está menos apoyada. Los motivos de ello son variados, pero aquí yo os voy a hablar de lo que cuentan las condiciones matrimoniales de cara a la sucesión. Lo que sí que era una intención es que la descendencia de Urraca y Alfonso heredase los territorios de ambos de forma unificada. Esto es lo que se esperaba si tenían hijos juntos y desde luego en aquella época no se celebraba un matrimonio si no había primero una buena razón política y segundo si no había intención de tener hijos. Y esto es lo que molestó a los nobles del reino de Urraca y concretamente a los gallegos, el condado que ella había estado gobernando durante su época como esposa de Raimundo de Borgoña, porque consideraban que solamente iban a reconocer al pequeño Alfonso Raimúndez, el hijo de Urraca y de Raimundo, como su legítimo heredero, como su legítimo rey, y exigían que se respetase la ley y que se respetase el orden de nacimiento de los niños a este respecto. Pero las normas eran las normas, y estas capitulaciones desplazaban los derechos del pequeño Alfonso, a no ser que Urraca y Alfonso no tuviesen hijos en común. Si no había niños de por medio y Urraca fallecía antes que Alfonso, Alfonso se quedaría con el reino de Urraca, con León, hasta su propia muerte, ejerciendo una suerte de usufructo. Pero tras la muerte de Alfonso, la sucesión del reino iba a recaer en Alfonso Raimúndez, el pequeño Alfonso, el hijo de Urraca. Sin embargo, si ocurría al contrario, y era Alfonso el que fallecía antes que Urraca, en ese caso ella heredaría los reinos de Aragón y de Pamplona. Urraca obtendría plena libertad para disponer de esa herencia, y esta cláusula, esta parte de las capitulaciones, dejaba en ventaja a Urraca, porque mientras que Alfonso tendría el usufructo, como él no tenía hijos, si fallecía antes que Urraca, Urraca y su niño se quedarían con todo. Una vez que todo quedó claro y las partes estuvieron de acuerdo, la firma se produjo
en la villa de Sagaún, una villa del norte que tenía bastante importancia por encontrarse en zona del Camino de Santiago, peregrinación hasta Santiago de Compostela, que ya en aquel tiempo comenzaba a ganar importancia, a ganar terreno como camino sagrado o como camino que llevaba a un lugar sagrado. Qué bien que me explico algunas veces, ¿eh? Esto es un detallito también para el contexto. Tenemos un momento de reforma, un momento de cambio dentro de la Iglesia, un momento de ruptura con Oriente y al mismo tiempo un momento en el que hace unas pocas décadas el anterior papa, uno de los anteriores papas, Urbano II, habían convocado la primera cruzada a Tierra Santa, por lo que vemos que es un momento movidito y eso de las peregrinaciones, los lugares santos y demás, estaba ganando importancia y ganando popularidad. Solo es para que os quedéis con ese dato, ¿de acuerdo? Lo que importa aquí es que, una vez firmadas las capitulaciones, se celebra la boda y Alfonso y Urraca son marido y mujer. De alguna manera, hay quien señala que a Alfonso se atribuirá también el título de imperator, el título de emperador. Hay quienes señalan que este podría haber sido el primer intento de haber unido los reinos peninsulares y, por tanto, de haber intentado hacer lo que más tarde, en el siglo XV, harían los reyes católicos. Pero, como os digo, esta teoría está bastante desechada o está muy debatida, por lo menos, debido a que no está claro que esta gente tuviese la conciencia de vamos a crear un país llamado España. Desde luego, es un tema espinoso, vamos a dejarlo ahí. Lo que importa es qué ocurrió después con este matrimonio. Alfonso y Urraca, fácil de verlo venir, no se llevaron bien. Alfonso era violento, era misógino, era autoritario y Urraca le acusó en varias ocasiones de que había ejercido la violencia contra ella. Hay historias que nos hablan sobre cómo Alfonso habría abofeteado a Urraca, la habría insultado públicamente y de cómo Urraca, una mujer de armas tomar, se habría defendido o le habría devuelto a su marido los golpes, de manera que ambos habrían terminado llegando a las manos en más de una ocasión. No se soportaban y pronto se iba a notar porque muchos nobles en el reino tampoco querían a Alfonso. Para empezar, los gallegos pensaban que el hijo de Urraca, el pequeño Alfonso, era el verdadero rey, y los grandes, digamos, cabecillas de esta opinión eran el obispo de Compostela, Diego Gelmínez, y el tutor del pequeño Alfonso, Pedro Froilaz. Y a estos, prontito, también se unirían Teresa, la hermana de Urraca, y su esposo Enrique de Borgoña, quien consideraba que su sobrino de sangre, porque a fin de cuentas el pequeño Alfonso era hijo de Raimundo de Borgoña, tenía que mantener sus derechos y tenía que mantener su importancia. El Papa, por otra parte, el Papa de aquel momento, que también pertenecía a la familia de Borgoña, también pensaba lo mismo, que debía ser el pequeño Alfonso el heredero y se opuso a ese matrimonio. Pero Alfonso tenía una ambición bastante grande y pronto iba a comenzar a mover sus propios hilos, llevando hacia su bando para enfrentarse a su esposa ni más ni menos que al mismísimo Enrique de Borgoña. Es decir, vamos a pararnos aquí. El marido de Urraca iba a convencer al marido de la hermana de Urraca, el conde de Portugal, conde portucalense, para que se uniera a su causa y, a cambio, le concedería ciertos beneficios. De la misma manera, Alfonso iba a conseguir por Castilla y por Aragón otra suerte de aliados, entre los que se encontrarían, por ejemplo, la burguesía de las ciudades o de según qué ciudades, que, bueno, ya se sabe esto de que nobles, burgueses, pero aquí llamamos burguesía, claro. Burguesía es un término muy moderno, un término contemporáneo, pero podríamos referirnos a ellos como los comerciantes, como los artesanos de prestigio, como la gente que ejercía oficios en las ciudades que comenzaban a desarrollarse. Siglo XII, el avance de las ciudades, el avance del urbanismo, es un momento de crecimiento, digamos, pues va a aparecer mucha gente dentro de los gremios, dentro de los oficios, gente que va a tener buena vida y que va a aprovechar que el rey quería enfrentarse en cierta manera a su esposa para ayudarle de distintas formas. Pero Alfonso no iba a ser el único que iba a tener ayuda o que iba a tener apoyo, pues Urraca se apoyó mucho en aquella época en el alto clero y, concretamente, en el clero de Toledo. En esta época, el reino de Urraca tenía 3 sedes eclesiásticas por antonomasia, las más importantes:
Toledo, que era la más tradicional y la que más iba a apoyar a Urraca, la de Santiago de Compostela, que estaba perdonad la palabra capitaneada, por el obispo Diego Gelmírez y que iba a apoyar junto a la mayoría de nobles gallegos al hijo de Urraca, el pequeño Alfonso. Pero luego estaba la de Braga, actual Portugal, que apoyaba, paradójicamente, a la causa que estaban empezando a representar Teresa, la hermana de Urraca, su esposo Enrique de Borgoña y el pequeño hijo de ambos. Parece ser que en esta familia estaban comenzando a tener aspiraciones de independencia o de tener más dominio sobre su propio territorio sin someterse tanto a la reina, por lo que en resumidas cuentas se dice que Enrique se había proclamado rey de Portugal y que comenzaba a tener aspiraciones de que su condado portucalense fuese un reino, el reino de Portugal. Una teoría que, de ser cierta, podría haber venido de tiempo atrás, pues se contaba que en vida del primer marido de Urraca, Raimundo de Borgoña, los dos primos, borgoñones, habrían acordado repartirse el reino antes de que el fallecido difunto hermano de Urraca hubiese alcanzado la mayoría de edad. Pero esta teoría nunca podremos comprobar si es cierta o si había algo de cierto en ella. Lo que sí que está claro es que los del bando portugués, los vamos a empezar a llamar así, también comenzaron a hacer presión para que se caldeara cada vez más el ambiente. Y por hacer presión a Urraca, Enrique de Borgoña se iba a aliar con su marido Alfonso I de Aragón, el batallador, para intentar eliminar, o no eliminar, sino silenciar a la reina y a sus partidarios. De manera que nos metemos en un momento de la historia bastante inestable. El reino de León se volvió tan inestable como el matrimonio entre Urraca y Alfonso, que cuentan que alternaban peleas muy sanguinarias con reconciliaciones demasiado apasionadas y que terminaría apenas un año después de haberse producido, en 1110, con una ruptura matrimonial y una anulación. Algo a lo que en este caso el Papa Pascual II, por sus propios intereses y los de su familia, estaría de acuerdo en hacer. Se alegó por parte de Urraca la consanguinidad del matrimonio, pero sin embargo Alfonso no pensaba marcharse a Aragón y no pensaba abandonar el territorio, pues seguía teniendo sus propias obsesiones y sus propias aspiraciones y ambiciones por las tierras de su esposa, que él consideraba que le pertenecían por las capitulaciones matrimoniales. Además, se cuenta que en este momento Urraca había iniciado una relación amorosa más o menos secreta con el conde Gómez González de Candespina. Si habéis estado atentos, podríais imaginar o intuir que es uno de los hombres con los que se planteó en su día que Urraca se casara tras haber enviudado de Raimundo de Borgoña. Quizás, si estos dos se hubieran casado, la historia habría sido muy distinta. Sin embargo, la felicidad de esa pareja, o esa supuesta pareja, que no está del todo probada, va a durar poco, pues en octubre de 1110 se produce la batalla de Candespina. Por una parte, Alfonso el marido de Urraca, ya exmarido, y Enrique de Borgoña, el marido de su hermana Teresa, se habrían aliado con otros tantos para enfrentarse a la reina. La batalla de Candespina, sin embargo, a pesar de que Urraca tenía sus propias huestes, terminó con la victoria para Alfonso y para su bando, en contra de Urraca. Para colmo, en esa misma batalla murió Gómez González, el supuesto amante de Urraca, y otro de los mayores apoyos de Urraca, el señor de Lara, Pedro de Lara, terminó escapando a Burgos, donde ella estaba. Se cuenta que para advertirla y, por otra parte, darle la noticia, además de comenzar a tejer su propia red o sus propios encantos para con la reina. Alfonso se alzaría con la victoria, pero aún así no estaría todo claro todavía, pues mientras que esto pasaba, en Galicia ya se estaba volviendo a cocer no una conspiración, pero sí buscar un remedio ante la posibilidad de que Alfonso terminara comiéndose el reino, básicamente, y ante la posibilidad de que Urraca no fuese capaz de ocuparse de la situación o de ejercer sus deberes como teóricamente le correspondían, por lo que, ya os digo, un año después de la batalla de Candespina, se coronará en Santiago de Compostela al pequeño Alfonso Raimúndez, al hijo de Urraca, por parte del obispo Diego Gelmírez. Ahora que Urraca legalmente
ante la Iglesia no estaba casada con Alfonso porque su matrimonio había sido anulado, el niño había recuperado todos sus derechos para con la corona de su madre, de manera que el obispo trató de hacer este movimiento, se cuenta que para proteger al pequeño, pero también para dar un toque de atención a la reina. La relación entre el obispo de Compostela y la reina Urraca siempre será tirante, alternando periodos de enemistad absoluta con periodos de cierta dependencia donde mutuamente se necesitaban, como es este caso, y debían de respetarse mutuamente. Pero si nos preguntamos qué pensaban los personajes, el pequeño Alfonso, que acababa de ser coronado, no se enteraba de nada, todavía era un niño muy pequeño. Por su parte, el rey Alfonso de Aragón asistiría rabioso a esta decisión y luego Urraca, la madre, aceptó la coronación de su hijo, pero aún así no renunció al dominio del reino, no renunció a la posibilidad de seguir ejerciendo ella todo el poder, de manera que va a ser tirante esta decisión. Pero debió de alegrarle el hecho de que la coronación de su pequeño hijo, como rey, desbaratara el intento de Alfonso, su exmarido, de coronarse o de hacerse coronar en León. Pero ahora, si nos preguntamos qué vino en años siguientes, lo que vino fue un auge de la guerra, porque todavía Urraca tardaría tiempo en librarse de la sombra que había significado ser la esposa de Alfonso el Batallador, pues este hombre no abandonaría por las buenas, no abandonaría lo que ya había tomado, y ni siquiera la muerte de su gran aliado, Enrique de Borgoña, al año siguiente, ni siquiera la muerte del cuñado de Urraca, el marido de su hermana Teresa, iba a frenar sus aspiraciones, por lo que Urraca tendrá que recurrir a hombres fuertes de su reino para que la ayuden en su tarea por mantener la estabilidad. Los principales hombres de este periodo serán, de nuevo, el obispo de Compostela, quien seguirá manteniendo una relación tirante con la reina, pero la preferirá a ella mucho antes que al aragonés, y, por otra parte, Pedro González de Lara, quien había sido la mano derecha de su antiguo amante, el conde de Candespina, y que ahora, parece ser, se había convertido en su nuevo amor, un hombre con el que tendría hijos y que darían origen al ilustre linaje de Lara, un linaje de nobleza que tendría mucha importancia en años posteriores, pero no todavía dentro del gobierno de Urraca. Eso se queda para otra historia. Y si queréis conocer cómo termina esta historia o cómo avanza el conflicto que desarrolló Urraca en paralelo tanto con Alfonso como con su hermana Teresa, que siguió haciéndose llamar a sí misma Regina de Portugal y que intentó coronar a su hijo, vais a seguir escuchando, ¿de acuerdo? Además, con tanto furor y odio, se había enardecido contra mi hijito Alfonso, que anhelaba con todas sus fuerzas aniquilarlo, considerando que seguramente podría apoderarse del reino si de algún modo el niño era asesinado. Palabras que se atribuyen a la reina Urraca en la historia compostelana, sobre los motivos para divorciarse de Alfonso el Batallador. La guerra contra Alfonso el Batallador seguiría y seguiría, teniendo altibajos, habiendo momentos donde Urraca se aliaría con los señores gallegos y momentos donde tendría que buscarse la vida ella sola para poder hacer frente a la amenaza que suponía el aragonés. El que había sido su marido era un hombre muy belicoso, dispuesto a todo con tal de conseguir lo que buscaba, de conseguir lo que quería. Pero poco a poco los apoyos de Alfonso comenzaron a ceder, aunque él nunca terminó de presentar batalla contra Urraca. Jamás la dejaría en paz, del todo, por lo menos. Y entre el año 1112 y 1116 se desarrollaron 4 años de intensa lucha, donde Urraca también tuvo que comenzar a meter en vereda de forma seria a su hermana Teresa, la cual, desde Portugal, ya comenzaba a presentar un panorama bastante complejo. Teresa se hacía llamar Regina de Portugal en muchas de sus cartas y de sus títulos, concedía mercedes, concedía gracias, recibía nobles y se ocupaba de gestionar su territorio como lo haría Urraca, con mucha independencia de su hermana, en ciertos puntos incluso ignorándola, y Urraca no estaba conforme con esto.
no estaba conforme porque a fin de cuentas ella era la reina y ella era la única que tenía derecho. No obstante, Urraca tendría que ir eliminando sus problemas poco a poco, comenzando por el batallador, del cual se desharía de forma definitiva en 1116, cuando finalmente a Alfonso se le cerrarían todos los apoyos o buena parte de ellos y donde por fin Urraca decidiría tomar una decisión que la acercaría más al bando gallego y que haría que las cosas fuesen más sencillas tanto para ella como para el futuro de su hijo, el pequeño Alfonso Raimúndez. Y es que Urraca terminó cediendo a lo que reclamaba el obispo de Compostela y terminó permitiendo que se instaurara un cogobierno con el pequeño Alfonso, el cual, aunque seguiría quedando relegado a un segundo puesto, teniendo a su madre como la verdadera reina del lugar, sí que tendría una pequeña jurisdicción de poder en tierras toledanas, en algunas zonas donde sí que podría comenzar ya a ser mostrado como rey, como futuro rey. Y esto parece que no, pero sirvió el hecho de que Urraca de alguna manera acercara al trono la figura de su hijo, alivió muchas de las reticencias que todavía había para con la reina, debido a que a lo largo de esos 4 años de guerra contra su exmarido, vamos a llamarlo así, Urraca había intentado reconciliarse con él en más de una ocasión y habían tenido, por lo que cuentan, reencuentros muy apasionados, pero también que así como vinieron, se marcharon y otra vez volvieron a la carga, volvieron a las andadas, a asediarse mutuamente y a presentarse batalla. Hay crónicas que señalan que la reina llegó a estar al frente de sus tropas, que llegó a estar en el campo de batalla en alguna ocasión. Por supuesto, no ejerciendo ella de guerrera, no imaginemos a Urraca con una espada, ni mucho menos, ni montando a caballo, no. Simplemente que fue, como reina que era, en alguna ocasión, para, pues, hacer acto de presencia como reina, que digamos, ¿no? Sin embargo, la expulsión del rey aragonés de todo el reino de León no gustó, como ya hemos dicho antes, a los burgueses que le apoyaban, o vamos a llamarlos burgueses para que podamos entendernos todos. Estas personas que habían encontrado en el rey Alfonso de Aragón una suerte de protector o de promotor, vamos a decirlo, alguien que iba a defenderlos teóricamente o que les iba a dar lo que les pedían, comprobaron cómo el hecho de que el joven hijo de la reina ascendiera al trono también fuese nombrado como rey y que la reina ganara finalmente la batalla, significaba que ellos iban a perder mucho, por lo que comenzaron a producirse revueltas en torno a las villas de Compostela y de Sahagún en el año 1117. Los burgueses radicalizaron sus acciones y comenzaron a alzarse también contra ese hombre que a veces se aliaba con Urraca y que a veces decidía ponerse en su contra, el obispo de Compostela, ni más ni menos que Gelmírez. La historia habla sobre cómo Urraca se habría desplazado a Compostela para ayudar al obispo, aunque también se dice que ya estaba allí. Esto ya, como siempre, diversidad de opiniones. Lo importante es que aquellos que se alzaron en contra de los señores nobles, en contra del obispo y en contra de la reina, tengamos en cuenta que en la época feudal es muy compleja y a día de hoy está sufriendo una revisión muy en profundidad por parte de los historiadores que tal vez cuestionaría la mayor parte de sus postulados, pero lo que es cierto es que había revueltas en contra de los nobles y en contra del alto clero, y en este caso la revuelta estuvo probablemente motivada por toda la coyuntura de la que hemos estado hablando. Aquí viene cuando os lo digo. Esta revuelta consiguió que la gente incendiase la iglesia de Santiago, la iglesia de Compostela, que persiguieran al obispo por las calles y que maltratasen a la propia reina, a la cual darían una paliza, ni más ni menos. Urraca se recuperaría, Urraca recuperaría su puesto y Urraca se vengaría. Se vengaría o por lo menos castigaría a quienes habían hecho esto. Aunque, sin embargo, en años posteriores, Urraca entregaría fueros y anularía lo que se conocía como mal fuero por otro buen fuero a ciudades como Burgos,
lugares donde se buscaría atender mejor las necesidades de poblaciones locales, como la del caso de Burgos, que es el más paradigmático, y donde de esa manera Urraca trataría de establecer otro tipo de equilibrio. En vez de tener solamente presente al clero y a la nobleza, también comenzaría a tener en cuenta la dimensión local, la dimensión de gente de las ciudades, como es el caso de Burgos. En total, se dice que Urraca impuso 10 fueros a lo largo de su reinado, siendo una labor que estuvo siempre, como se estaba diciendo, muy marcada por el avance o el retroceso de las tropas aragonesas de Alfonso el Batallador. Pero como os decía, finalmente se desharán de Alfonso en torno a 1116 y en los años siguientes Urraca tratará de gestionar el reinado, de gestionar el reino, mientras que su hijo se preparaba para algún día ejercer como rey. Pero todo cambiaría unos pocos años antes de la muerte de Urraca, concretamente 5 años antes. Estalló una campaña militar en Portugal. Finalmente las tensiones con su hermana llegaron hasta el punto más alto que podía haber y terminaron en un enfrentamiento a campo abierto que las llevaría a tomar las armas, no ellas personalmente, sino mandar a sus huestes a que conquistaran territorios de la otra. Teresa se había aliado en otras ocasiones con el obispo de Compostela y con el tutor de su sobrino, el pequeño Alfonso, para molestar o para mostrar su disconformidad con la política que estaba llevando Urraca, primero con el matrimonio con Alfonso de Aragón y después con su pequeña reticencia a no dejar espacio en el gobierno a su hijo, aunque Teresa, como ya os decía, se hacía llamar reina de Portugal y de hecho su hijo fue el primer rey de Portugal, propiamente dicho, de manera que se ha hablado de Teresa como una mujer que tenía aspiraciones de tipo independentista o que a día de hoy podríamos considerar independentista. Tengamos en cuenta que el sistema funcionaba muy distinto a hoy y un país, un reino del siglo XII no puede compararse con un país como los que tenemos nosotros a día de hoy. Pero sea como sea, en el año 1121 la reina Urraca liderará una campaña militar que será apoyada en esta ocasión por el obispo de Compostela, en este caso el obispo se pondrá de parte de la reina legítima, para que Urraca pueda recuperar Tui, un lugar que Teresa había terminado por invadir sin ningún tipo de respeto, y la expedición de Urraca llegará hasta el punto de conquistar Braga, esa ciudad donde os decía, también albergaba uno de los 3 puntos religiosos más importantes de la época dentro del reino de León. Braga a día de hoy está en Portugal, pero en aquel momento doña Urraca la reconquistó, junto con buena parte del territorio que gobernaba su hermana. En aquel momento la guerra sale bien para Urraca, pero Teresa pronto se pondrá manos a la obra, avisando al obispo de Compostela de que la reina, su hermana, pretendía apresarle, probablemente con motivo de la rivalidad que ambos personajes ya arrastraban desde el pasado, y también porque quizás el obispo no estaba siendo todo lo leal que debería haber sido a ojos de Urraca. Teresa en esta ocasión le ofrecerá territorio y le ofrecerá asilo si lo necesitaba, pero el obispo se va a negar, va a marcharse y finalmente, cuando cruce la frontera del Miño para regresar a sus tierras, será apresado por las tropas de Urraca. Aún así sobrevivirá, Sobrevivirá. Y me estoy dando cuenta que me he equivocado. Os he estado hablando mal. Obispo no era, arzobispo. Os lo voy a poner en fe de ratas, que Elmírez fue el primer arzobispo de Compostela. Pero con todo, ni aun así se terminaría de forma definitiva el conflicto entre ambas hermanas. Un conflicto que llegaría prácticamente hasta la muerte de Urraca. Un momento donde quedaría patente, o podría haber quedado patente, por una parte la cierta inestabilidad o complicaciones que tenía el reino en sus fronteras. Por una parte estaban los almorávides, los musulmanes, que hacían presión desde el sur. Por otra parte, Alfonso el Batallador seguía presentando batalla y por otra parte Teresa, la hermana de la reina, continuaba haciendo sus tejemanejes, continuaba maquinando para conseguir coronar a su hijo. Algo que conseguiría después de la muerte de su hermana, la reina Urraca, en el año 1126. El 8 de marzo de 1126, Urraca se marcharía de este mundo a la edad de 46 años, habiendo sido la Regina de León, la primera reina mujer
por derecho propio, habiendo tenido una labor legislativa bastante amplia y también siendo una mujer que habría reclutado al ejército, tomando la responsabilidad de dirigirlo o por lo menos de ocuparse de una guerra, al igual que lo habría hecho su hermana, Teresa, una época donde dos mujeres que se quedaron viudas y una que además tuvo que separarse de su segundo marido, que tuvieron que asumir responsabilidades que nunca antes se habían asumido, por lo menos en lo que respecta a la península ibérica, pero también a la mayor parte de Europa. Con todo, la figura de la reina Urraca ha estado manchada durante mucho tiempo por una suerte de leyenda negra o por lo menos una visión muy negativa de su reinado, una visión que viene principalmente proporcionada por una obra llamada Historia Compostelana, una obra que fue encargada, ahora sí, por el arzobispo Diego Gelmírez, una crónica donde se presenta a este gran clérigo como un hombre virtuoso y valiente, mientras que la reina sería mostrada como una mujer débil, caprichosa e inmoral. Una imagen quizás un poco tópica de lo que sería una reina de la época, pero que desde luego es una de las principales fuentes que quedan de la época en términos literarios. Términos literarios, vamos a entender. Más allá de esa leyenda, a día de hoy se ha estudiado mucho más a la figura de la reina Urraca y se han alcanzado unas opiniones que pueden llegar a un término medio. Si bien es cierto, Urraca tuvo un reinado de unos 17 años que, no fue tan largo, tan estable ni tan glorioso como el de su padre, Alfonso VI, o como el de su hijo, que ascendería al trono como Alfonso VII. No fue un reinado donde se hicieron grandes expansiones contra los musulmanes. No fue un reinado donde destacara tal vez la paz entre los cristianos. Pero ¿en qué reinado había paz realmente entre los cristianos en esa época? ¿O había paz en general? Realmente es un reinado de tránsito y un reinado que sentó un precedente en la historia leonesa y en la historia de la península, de los reinos peninsulares en general. Urraca es un personaje interesante, sin más. Y con esto creo que podemos dar por finalizado el programa de hoy. Yo espero que os haya gustado como siempre, que os resulte interesante. Perdonad que en esta ocasión no haya traído un personaje que me hayáis pedido vosotros expresamente, pero me hacía mucha ilusión contaros esta historia. De cuando en cuando intento traer personajes que creo que también pueden despertar en vosotros la curiosidad, pero tranquilos que seguiré teniendo vuestras peticiones, las tengo apuntadas. Y ahora sí que sí, muchas gracias a todos como siempre, muy buenas noches y nos vemos en el programa que viene, aquí, en Relatos de la Historia. Recordad que ahora somos independientes. Un beso y hasta luego.